Es muy grave la falta de movilidad social en el país. Así es. En el SEI medimos la movilidad social cada 6 años aproximadamente a través de encuestas a nivel nacional, donde preguntamos cómo era la condición de las personas cuando tenían 14 años. Eso nos permite saber cómo era su vida y cómo era la de sus padres, y podemos ver esa movilidad social, que repito, es el crecimiento, cómo cambia la condición económica de las personas a través del tiempo. En México, 74% de la gente que nace pobre se queda pobre, no sube de nivel de ingreso. Únicamente un 3% llega al quintil de ingreso más alto si nació en el más pobre. Entonces, ¿qué sucede? Que pues al menos 48% de la desigualdad económica proviene de esa desigualdad de oportunidades. Estas cifras no solamente es decir cuántos pobres hay en México, sino cuánta gente se va a quedar ahí, se va a quedar en el mercado informal, se va a quedar con una educación trunca y con una salud poco, pues una salud baja. Repito, esos temas están involucrados entre sí, y si no se cuenta con la salud desde pequeño, una atención adecuada, una educación de calidad y un empleo, un acceso a un empleo sin barreras, pues la persona va a quedarse estancada en esos quintiles de hasta abajo. Y también hemos encontrado en el SEI que la educación también se hereda. El nivel educativo que alcanzaban los padres es muy difícil que los hijos lo rompan, se queden igual o un poquito más arriba que sus padres. Entonces, Oye, ujú, no, entonces, perdón. bueno, esta movilidad obviamente no es la misma en el país. En el sur este 74 baja a 64 y en el norte sube a 85. Son muchos Méxicos y a cada uno de ellos tiene una movilidad diferente. Y sí, las políticas públicas deberían estar concentrándose en el sur. Los candidatos deben estar volteando a ver el sur del país, que es donde mayor desigualdad hay, menos oportunidades. Los A servicios ver, tienen el peor servicio. Entonces, este 64 de los, gracias, perdón, sí, déjame, te habla un mexicano, ¿eh? así es. Te habla un mexicano. Yo no puedo entender. No, espero que la tengas las cifras a la mano o más o menos a la mano, Leti, las cifras que hablamos de educación, de carencia en planteles educativos públicos, de agua, Así es. agua potable, drenaje, baños, electricidad. O sea, estamos hablando de servicios elementales, elementales. ¿Cuántas escuelas no tienen drenaje, no tienen agua potable, Leti? ¿Te acordarás? Dame un momentito y Ok, ahorita te bueno. doy los... O sea, ¿cómo es posible que este bajísimo nivel de infraestructura educativa tengamos varios sexenios en que no mejora? O sea, no tienen un fragmento de progenitora quienes son presidentes de la República. Tienen esos datos para decir, a ver. Yo voy a reducir a la mitad esa situación en las escuelas, pues. O sea, no puede ser posible que las niñas tengan que ir al monte a orinar. Ujú. Maestro, por favor. O sea, no es posible que no tengan un pizarrón. No es posible que se lamen las manos a ver con qué, porque no hay agua potable. O sea, no es posible. Le echas un poquito de ganas y resuelves el problema de las escuelas. ¿Cómo es posible que los presidentes no hayan hecho ningún compromiso en ese sentido? No lo puedo entender. Así es. El último esfuerzo que se hizo para hacer un censo de infraestructura en las escuelas fue en el 2013. El INEGI hizo un censo muy importante, el CEMAVE, donde midieron específicamente lo que estás hablando, y esas cifras no las tenemos actualizadas, no conocemos esas cifras al día de hoy. Pero lo que nos dice en México, por ejemplo, el Fondo de Naciones Unidas, la UNICEF, sí informó en 2019 que 62% de los planteles educativos disponían de agua. 62%. 38% no tenían O sea, agua. 62 no tenían o tenían. 62% sí tenían. Ah, sí. 19% no tenían inodoros suficientes para los estudiantes y 58% no ofrecía agua potable. Estas son cifras de UNICEF de 2019. Repito, el INEGI lo midió en México en 2013. Entonces, esta discusión que se dio hace unos meses, que si los libros gratuitos, entrevistabas a los maestros y decían, no importan los libros, yo no puedo llegar a una escuela sin agua, sin baños, qué me estás diciendo de los libros? Entonces, si no se cubre esta infraestructura básica, no podemos movernos a libros educativos de calidad,
a maestros con evaluaciones. Hay una serie de cosas que si no se cuenta con lo elemental, y como dices, los candidatos sí deberían estar hablando de cómo abordar estos temas, cómo cubrir ese costo que como, no sé si ya mencioné también, pero ese porcentaje del PIB es muy bajo en educación, no llegamos para nada a lo que nos ¿Cuánto recomiendan. estamos En tres cuánto por estamos? ciento también, en Tres tres por por ciento ciento y Y tenemos que la, estar por lo menos en el 5 o 6% del PIB. ahora, es que en la educación, en salud, en cuidados, En todo estamos en la mujer, en subfinanciados. todo estamos abajo. Sí. Ahora, queremos primer mundo Dinamarca, ¿no? Y estuvimos así, de tener un sistema de salud de Dinamarca. ¿Cuánto nos sale el asunto? No vamos a poder con todo lo que... Y la señora Claudia, si gana, que es lo más probable, ¿qué va a hacer? O sea, tiene una papa, no una papa, tiene una bomba en las manos. Sí es, y los planes en México lamentablemente los planes presupuestales son sexenales. Cada sexenio cree que va a cambiar, cambian todo, las infraestructuras en todo, las instituciones. Y estos países que han logrado avances importantes, Corea del Sur, por ejemplo, es un ejemplo, que en los 50 estaba en una guerra y en los 2000 ya tenían los mejores resultados en educación. Fueron planes de 25, 30 años que se programaron con tiempo para cambiar situaciones de salud o de educación. Mientras en México sigamos atascados cambiando todo cada 6 años, pues no va a haber un trayecto y un cambio importante, no solo en planeación, sino en esta recaudación que tú dices. Estos países como Dinamarca se acercan al 40 y tantos por ciento que pagan sobre de impuestos conforme a sus Sí. ingresos y no se quejan y obviamente no hay corrupción y ese dinero no se roba. Entonces, las gentes que pagamos impuestos, pues lo pagamos porque no nos queda de otra, pero también sabemos que se está perdiendo ese dinero en mucha corrupción y duele pagar impuestos porque sabes que no se va a ir a donde debe. Y Pero pagas escuelas privadas y pagas salud privada y estás pagando doble. en Entonces, alguna ocasión me fui a Holanda y entonces platicaba con alguien, no acuerdo, pero me decía cuánto pagaban de impuestos, ¿no? 50 y tantitos por ciento. altísimo. Entonces ya no inventes todo. Me dice, sí, bueno, sí, es una friega y no me gusta pagar impuestos, pero ¿sabes qué? Cuando tengo algún problema de salud, se me quita la indignación. No, no, no. Claro. No, pues no, porque no pagó nada, absolutamente nada. Y también una persona hace poco me relataron que un mexicano que se fue a París tuvo un problema fuerte de apendicitis, una cosa así por el estilo, lo operaron. Le Sí. digo, bueno, ¿y cuánto le salió? No, nada. ¿Cómo que nada? No, el servicio fue gratuito. Entró en emergencia, ahí en emergencia, dijeron, no, pues este asunto hay que operar y directamente de ahí a la operación, porque es urgente. Y el tipo no le dijeron, no le dejaron opinar si podía o no podía pagar o preguntar, ¿y cuánto me va a salir? ¿No? Aquí en Claro. México entra a un hospital y dices, a ver si salgo vivo, porque pues Así es, aquí, pues, ese gasto de bolsillo en México es altísimo, esos gastos catastróficos que se miden cuando la familia pierde todo, la casa, el auto, los hijos dejan la escuela para pagar esa atención en salud, es terrible, es altísima y también pues se tiene que eliminar ese gasto catastrófico y ese gasto en salud privado. Estas farmacias que han nacido como sustituto del IMSS y del ISSSTE, esta atención en farmacia, pues es muy conveniente para las personas. No pierden 8 horas, 9 horas formadas, los atienden de manera inmediata casi, y pues deciden pagar este gasto de bolsillo, aunque tengan derecho al IMSS o al ISSSTE o a defensa, sí, cualquiera de estas claro. prestaciones, se va mucho de ese dinero de las familias. Déjame, a ver, ya tenemos los datos educativos. Sí. Leti, Sí, mira, según Mexicanos Primero, hay en el país 5.950 escuelas sin baño, 56.109 escuelas sin agua, 26.463 escuelas sin luz y 43.558 escuelas sin lavamanos. la Sí, primera, las 5.950 eran Sin baños. sin baños. O sea, con esas cifras no se puede buscar una calidad ni no, se puede esperar resultados altos en las no, pruebas PISA ni en ningún tipo no. de evaluación. Pero ¿sabes qué, Mariana? ¿Cómo es posible que una economía que es la 14ª o 15ª en el mundo tenga 5.950 escuelas sin baño? O sea,
Pues sí, que eso yo lo pensaba para las naciones africanas, no para México. Muchas de estas cifras son escuelas en el campo, son escuelas no a nivel urbano sí, estos porcentajes son muy Ah, bajos a nivel sí, urbano, natural. son en el campo, son en las escuelas que no solamente no tienen baño y no tienen acceso a servicios, sino son escuelas multimodales, les llaman, donde la misma maestra está enseñando al mismo tiempo a niños de primero de primaria, de tercero, de sexto, porque no hay suficientes maestros. Entonces son, repito, son problemas que son en áreas rurales, en zonas alejadas, donde muchos maestros de calidad no quieren ir hasta allá. Entonces se requiere una inversión importante en el campo y en esas escuelas remotas, que no es que no tengan agua, es que no hay forma de dar tuberías y potabilización a escuelas tan remotas. O sea, no es que estemos en la colonia del Valle y no haya baño, no. Son No, esas no, sí, escuelas sí. rurales que es Pero muy es difícil. donde más se Ese necesita. crecimiento urbano que se da sin control también, muchas veces el gobierno tiene que estar atrás de ellos buscando la tubería, pero sí son ese crecimiento desordenado. Entonces aquí no solamente es enfocar en gasto educativo, sino en planeación urbana y en todos los servicios, en esas áreas que conocemos en México que van construyendo ilegalmente. La gente después ya exige servicios y el gobierno los provee, pero no debería de haberse establecido esas poblaciones en esos lugares sin servicios. Y lo Bien. mismo pasa en las escuelas. Mariana, después nos echamos otro round ahí Con para ver mucho otros gusto. Toda detalles de esta los información la estudios. tenemos en Sí. nuestra página web, por favor, para que estas propuestas Nos las orientas revisen. es sei.org.mx. org.mx. Sei. ceeyy.org.mx. Tienen acceso a estas propuestas para que las conozcan y se puedan comunicar también con nosotros en nuestras redes, en Muchas Twitter, gracias. en LinkedIn, en ¿Tú todo. estás en dónde físicamente? ¿En la Ciudad de México o en Puebla? Estamos en la Ciudad de México, por Coyoacán. Está en México. Y Así está es. todavía Enrique, No. Nuestro director es Roberto Vélez. pero Enrique Cárdenas estuvo varios años, pero ya hace no, varios años que no está. Enrique Díaz Infante, no, ¿cómo se llama? Enrique Díaz Infante, claro, él está en el tema de pensiones e inclusión financiera. Rodolfo de la Torre en los temas de movilidad social. Sí, y Roberto Vélez, nuestro director. Yo los conozco también, Bueno, que investigadores van a dejar a los niños en la mañana y no pueden tener una entrevista con nosotros así es. entre La determinada hora y responsabilidad determinada hora. es Sí, sí, compartida. Y mi hijo, sí. yo estoy aquí porque mi hijo ya tiene 20 años, pero hace 15 Tiene años 20 años, no invente, pues ¿a qué hora los tuviste? ¿A los 5? yo ya tengo casi 50. Pero Bueno, hace 15 años era muy difícil yo seguir trabajando lo seguí haciendo. Entonces, hay muchas qué medidas bueno. para las mujeres que necesitamos para seguir trabajando, tengan nuestros hijos la edad que tengan. O no Muchas gracias, tengamos hijos, Mariana. también se requiere. No, Con mucho bueno, gusto, Eduardo. muchas gracias. Estaremos en contacto y nos volvemos a ver sin Buen falta. día. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Bueno.